Bueno, ¿cómo están? ¿Cuántos días? Espero que muy bien. Hoy les voy a pasar un video sobre el último tema que en una cursada normal sería el último tema para el primer parcial, ¿sí?, de la materia. Con esto se cerraría el tema de los peligros, como para tener en claro, antes de empezar a hablar de lo que vamos a tener que aplicar en una cocina para evitar todo lo que son estos contaminantes y estos peligros para la salud de las personas que consumen alimentos, ¿sí? Este sería el último tema. Les adelanto que probablemente prepare un parcial para esto, no sé todavía el formato ni nada, pero bueno, les voy a avisar en los próximos días. Así que préstenle atención a todo lo que venimos viendo, ¿sí? Bueno, todo lo que vamos a ver hoy está referido a lo que son los peligros microbiológicos y en especial lo que son las bacterias que ya vimos, ¿sí? ¿Qué es lo que hay distintas cosas que favorecen que estos microorganismos vivan y se multipliquen en alimentos o en la cocina, en distintos lugares, y produzcan estos daños a la salud, ¿sí? Bueno. Vamos a empezar. La máquina está bastante lenteja, así que hay que tener un poquito de paciencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando quiera la máquina. Bueno, acá estamos. Bueno, ¿qué estamos hablando con estos factores? ¿Sí? Hay cosas que tienen que ver con el ambiente en donde uno coloca un alimento, y hay cosas del alimento que pueden ayudar tanto que las bacterias crezcan o impedir que las bacterias crezcan, ¿sí? Y saber estos factores pueden ayudarnos a que evitemos que las bacterias se multipliquen, le demos un ambiente menos cómodo para que las bacterias, sobre todo estamos hablando de las bacterias en particular, porque son, como ya les dije, bacterias, también los hongos, los que se multiplican en los alimentos, ¿sí? Recuerden que los virus, yo les comenté que no, los parásitos tampoco, así que acá las bacterias y los hongos son los dos microorganismos que se van a ver o beneficiados o perjudicados por estos factores que son tanto del ambiente como del microorganismo, que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a empezar primero con los factores intrínsecos. ¿Qué quiere decir intrínseco? Que son propios del alimento. Son cosas del alimento, que ahora las vamos a ver, que pueden favorecer o no a estos microorganismos a crecer y multiplicarse, ¿sí? Vamos primero con los del alimento. Lo primero, este es como muy importante que lo entiendan, ¿sí? Que se tomen el trabajo de entenderlo, es algo que se llama la actividad de agua, ¿sí? Piensen que los alimentos tienen distintos grados de, depende de qué tipo de alimento estamos hablando, de humedad, ¿sí? No es lo mismo un pedazo de carne cruda que una galletita, ¿sí? Piensen cuál de los dos tiene mayor humedad, ¿sí? Entonces, la presencia siempre el agua es un factor de vida. Nosotros, supuestamente, nuestro cuerpo es de un 70% de agua, todos nuestros tejidos necesitan agua para todas sus reacciones químicas, y las bacterias no son, y los hongos también, no son menos, ¿sí? Necesitan también esa humedad en un lugar para vivir. Entonces, si el contenido de agua en un ambiente está por debajo de cierto nivel, hay ciertos microorganismos que ya no se pueden multiplicar porque no pueden existir esas reacciones químicas que permiten que el microorganismo se multiplique, ¿sí? Entonces, según el alimento, como les dije antes, va a haber alimentos con más actividad de agua, ¿sí? O sea, agua disponible para que estos microorganismos la utilicen, y va a haber alimentos con menos disponibilidad de agua. Ahora vamos a ver un poquito mejor.
Acá tenemos un concepto para poder entender qué es el agua libre. Hay una cantidad de agua total en un alimento, ¿sí? Hay algunas moléculas que están ligadas químicamente a otras partículas, a otras sustancias de un alimento, que si yo, por ejemplo, quisiera deshidratar a un alimento, ese agua sería muy difícil de sacar porque está unida a otro tipo de partículas de un alimento. Cuando yo hablo partículas me refiero a que puede ser proteínas, pueden ser grasas, pueden ser, a la grasa no tanto porque el agua y la grasa mucho no se unen, pero bueno, se puede unir el agua a otras sustancias que conforman el alimento. Y hay una cantidad de agua que se llama agua libre, ¿sí? Que es agua que no está unida a ninguna sustancia, ¿sí? A ninguna molécula, a ninguna partícula, nada. Y ese agua libre es el agua que necesitan los microorganismos para poder vivir y multiplicarse, ¿sí? A mayor cantidad de agua libre en un alimento, más posibilidad tienen los microorganismos de multiplicarse, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más sobre esto. Este valor de actividad de agua, de esta agua libre, ¿sí? Actividad de agua es el AW, ¿sí? Es el agua que está disponible para que los microorganismos la usen. Se le dio arbitrariamente un valor de 0 a 1, ¿sí? Cuando 1 es el agua, o sea, el valor máximo que puede tomar AW es el agua. Y por métodos, por distintos tipos de métodos de laboratorio, se fue estimando en distintos alimentos esta actividad de agua, este agua que está disponible para los microorganismos. Y según el alimento se le asigna un valor entre 0 y 1. Vamos a tener una tablita, ¿sí? Acá tenemos una tabla, y ahí nos podemos ir fijando, podemos ir teniendo desde 0, ¿sí? Que tenemos por ahí los alimentos con menor actividad de agua, a los que están más cerca de 1. Fíjense que entre los que están entre 1 y 0,98 es el agua en 1, ¿sí? Y después tenemos las carnes frescas, las frutas, las verduras que tienen alta humedad, la leche, la manteca. Después vamos viendo que estos valores van disminuyendo según el alimento que tiene menos agua. Fíjense que ahí pone el punto de corte, el 0,85, las bacterias que causan ETAs no se multiplican por debajo de este valor. O sea, si llegara una bacteria a una mermelada, por ejemplo, que está, como ven ahí, por abajo de 0,85, se le haría difícil multiplicarse, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, en particular, la mermelada. Quesos duros, frutas secas, frutas desecadas, ¿sí? Todo ese tipo de alimentos tienen muy baja actividad de agua, y las bacterias peligrosas ya no se multiplican por abajo de estos valores. Y por abajo de 0,60, ningún microorganismo se multiplica por debajo de este valor, pero siguen vivos, ¿sí? Eso quiere decir que ningún microorganismo es medio amplio, porque en realidad hay algunos hongos que sí se multiplican en el chocolate, en una galletita, ¿sí? Pero esos son los alimentos más secos. Y cuanto más seco es un alimento, menos posibilidad tienen las bacterias de multiplicarse. Ya con este gráfico nos podemos dar cuenta, o con este cuadro, cuáles son los alimentos de más riesgo, ¿sí? Todo lo que está por arriba de 0,85 es factible que si es contaminado por un microorganismo, estamos hablando en particular de las bacterias, ¿sí? Puedan multiplicarse en el alimento y pueda enfermar. Pero ¿qué pasa con los alimentos que están por abajo de 0,85? Con algunos de estos alimentos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dejo una harina o una bolsa de galletitas abierta en el ambiente, y en el ambiente hay más humedad que en el alimento? ¿Qué va a pasar? Ese alimento va lentamente a absorber cierta humedad y se va a hacer más fácil de contaminar. Por ejemplo, hay hongos que en una galletita bien seca, cerrada, no crecen, pero si yo dejo el paquete de galletita abierto, ese alimento se humedece un poco y ahí los hongos se multiplican, ¿sí? Entonces, esto es para que tengan idea de la importancia de respetar también, vamos a ver más adelante lo que es rótulos, pero para respetar lo que el envase dice que hay que hacer. Si dice que hay que conservar en un lugar fresco y seco, abrigado de la luz solar, y etcétera, etcétera,
tiene que ver con esto, con no darle condiciones al alimento para que se contamine y se multipliquen microorganismos. No se olviden que estamos acá hablando de factores del alimento en este caso, ¿sí? Bien. A mayor AW, más crecen las bacterias. Y acá viene un tema de tecnología alimentaria. ¿Yo puedo manipular el AW de un alimento? Depende, ¿no?, del tipo de alimento, sí, lo puedo manipular. ¿Cómo? Si yo le adiciono sal, azúcar u otras sustancias que hacen que el agua que está en un alimento se ligue a esa sal, bajo el AW de un alimento. ¿Y esto en qué alimentos? Por ejemplo, en las mermeladas. Uno podría pensar al ver una mermelada que es así toda fluida, que tiene mucha agua. Tiene agua, pero está ligada al azúcar. La mermelada tiene mucha concentración de azúcar, de la fruta y del azúcar que se le adiciona, entonces es un alimento que como tiene mucha azúcar, no tiene AW, tiene el AW bajo. Lo vimos en el cuadrito anterior. Fíjense que ahí la mermelada está por abajo de 0,85, ¿sí? Estará más cerca del 0,7. Y eso es porque el agua está unida a esas moléculas de azúcar. También eso se puede dar en bueno, ahí también dice con la sal, con algunas salazones, algunos chorizos, ¿sí? Que un chorizo seco no es algo como un fideo seco, no es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Tiene la salazón que hace que el agua que tiene el chorizo esté ligada a la sal, no está libre. Entonces, el chorizo seco es mucho menos, tiene menos disponibilidad de agua para los microorganismos, ¿sí? Otras formas de bajar el AW de un alimento es deshidratándolo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que dijimos, las pastas secas, las harinas, todo ese tipo de alimento, se le sacó el agua directamente, no tiene agua porque se la sacó, uno le sacó el agua. Y congelando los alimentos, es como que dejo el agua congelada y no está, mientras el alimento está congelado, no le permito tener disponible el agua para multiplicarse a los microorganismos. Pero recuerden que por más que un alimento tenga un AW bajo, no quiere decir que no pueda vivir ahí un microorganismo, pero no se va a multiplicar, porque necesita agua para las reacciones químicas. Bueno, acá habría un ejemplo, ¿sí? En este momento yo les preguntaría, si estuviéramos en una clase, ¿en cuál de estos alimentos los microorganismos se pueden reproducir más? ¿En un pollo fresco o en una miel? ¿Y qué dijimos recién? Que un alimento que tiene mucho azúcar tiene poca agua disponible. Entonces, la miel es un alimento que tiene su líquido como ligado al azúcar, ¿sí? La miel tiene bajo AW, y el pollo está dentro de las categorías más altas de agua disponible. Entonces, de los dos, el que más los microorganismos se reproducen, de hecho, es el pollo, ¿sí? Bien, este es otro factor de los que estamos diciendo intrínseco del alimento, ¿sí? Que es el pH, potencial hidrógeno. Y esto tiene que ver, para hacerlo menos complejo, van a ver mucho lo que tiene que ver con acidez y alcalinidad en alimentos, en otras materias, pero tiene que ver con esta escala de acidez de un alimento, ¿sí? Cuanto más cerca del 0 está, entre el 7 y el 0, más ácido es un alimento, ¿sí? Y entre el 7 y el 14, más alcalino es un alimento, ¿sí? Y acá podemos ver, a ver si lo tengo en esta diapositiva, acá tienen, les van a quedar cómo es la acidez de los alimentos. Pero lo importante es que todo lo que tiene que ver con los procesos de vida, ¿sí? Nosotros, las bacterias, los animales, necesitan que este pH, este potencial hidrógeno, esté lo más cerca de 7 posible, de la neutralidad. Ni muy ácido, ni muy alcalino, ¿sí? Tiene que estar en un pH neutro. Y de hecho nuestro cuerpo, esto es fisiología y es muy complejo para dárselos, y más por esta vía, pero el que le interese me puede preguntar,
Y nuestro cuerpo tiene un montón de sistemas que buscan llevar a todo lo que ingrese al cuerpo a la neutralidad. Por esto es que, vieron que hay muchas, seguramente escucharon, la dieta alcalina y alcalinizar al cuerpo. Es imposible eso, porque nuestro cuerpo no va nunca a dejar que nuestro cuerpo ni se alcalinice ni se acidifique, porque nuestro cuerpo tiene una cosa que se llama sistemas buffer, que buscan siempre que el pH esté alrededor de 7, ¿sí? Todos los procesos químicos de la vida se dan alrededor de la neutralidad. Hay algunos hongos, algunos microorganismos, y algunas bacterias también, que pueden moverse en un rango más grande de este pH, ¿sí? Bastante más grande. Hay bacterias, ahora vamos a ver, por ejemplo, el Clostridium botulinum, ¿se acuerdan? El del botulismo, que puede llegar a valores bastante más ácidos, alrededor del 4,8, 5 de pH. O sea, puede resistir acidez, bastante acidez, ¿sí? Pero recuerden esto que les dije, que, y acá está, que la mayoría de los microorganismos crecen próximos a la neutralidad, que es el 7, ¿sí? Y todos los alimentos que están entre más o menos 4, 6, 5 y 7, son alimentos que favorecen con su pH que los microorganismos se multipliquen. Ya si nos salimos mucho de ese rango, deja de ser un buen ambiente para los microorganismos, ¿sí? Se pone hostil, como se pondría para nosotros, ¿sí? Nos meten adentro de un tacho de ácido y nos vamos a deshacer, ¿sí? Y fíjense que ahí, en este gráfico, todos los alimentos como la carne, la leche, los huevos, son alimentos que están cerca de la neutralidad porque vienen de un organismo en el que el pH es cercano a 7. Si vienen de un organismo animal, como les dije, nuestro cuerpo y el de los animales vive con su pH alrededor de 7, entonces todos los alimentos derivados de origen animal van a estar alrededor de 7. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a ser los que más fácil se van a contaminar y multiplicar las bacterias. Después ahí podemos ver que el limón, la lima se van acercando a un pH 2 aproximadamente. La manzana también está ahí en alrededor de 4. Ahí tienen los distintos grupos de alimentos, los muy ácidos, los ácidos, alcalinos y muy alcalinos, ¿sí? Ahí van teniendo como una idea. Bien, ¿y se puede manejar el pH de los alimentos? Y sí, uno puede de alguna manera, en algunos alimentos, no en todos, o sea, este es uno de las formas que la tecnología de los alimentos usa para mantener a raya cualquier bicho que puede haber quedado vivo, por ejemplo, en una conserva. Yo, si bien la voy a esterilizar, ya lo vamos a ver, esterilizar significa matar a todo microorganismo, incluso a las esporas, ¿sí? Eso es el significado de esterilidad. Si bien yo voy a esterilizar una conserva, es obligatorio que el pH, o sea, justamente la acidez, sea alta en estas conservas, esté por abajo de 4,6, ¿sí? Porque si llegó a sobrevivir una espora del botulismo, con ese pH no se puede multiplicar, ¿sí? No tendría posibilidad de multiplicarse, porque se empieza a multiplicar por arriba de 4,8, por ahí. Entonces las conservas tienen que estar, en realidad un poquito más bajo, alrededor de 4,5, ¿sí? Y eso cómo se logra, usando por ejemplo ácido cítrico, ¿sí? Se usan aditivos, ¿sí? Bien. Hasta acá, bueno, no les puedo preguntar si van entendiendo, pero dijimos, actividad de agua y pH del alimento. Después, me voy a correr un poquito, otro ítem que tiene que ver con el alimento es el potencial redox, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tiene que ver con la posibilidad de crecimiento de las bacterias en distintos tipos de atmósferas, ¿sí? ¿Qué dijimos con el botulismo? Que crece en un alimento sin oxígeno. Uy, me fui a cualquier lado, chicos, me estoy paseando por las diapositivas. Que crece en un ambiente sin oxígeno. Entonces, hay bacterias que requieren más oxígeno
y hay bacterias que requieren oxígeno, ¿sí? Las que requieren más oxígeno son las oxidativas, ¿sí? Por ejemplo. Y casi todos los hongos, las levaduras y las bacterias están en este grupo de bacterias oxidativas. Hay otras bacterias, que es como la del botulismo, que crecen mejor en ambientes con poco oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, el Clostridium botulinum. Y hay bacterias que pueden crecer tanto en ambientes con mucho oxígeno como ambientes con poco oxígeno, como las enterobacterias, todas las bacterias intestinales, la Escherichia coli, todo ese tipo de bacterias, ¿sí? Y esto, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la atmósfera que tiene un alimento. Por ejemplo, un corte de carne que tiene oxígeno, porque el corte de carne que está expuesto así en una carnicería, tiene oxígeno, le permite a bacterias oxidativas y esas que son tanto las enterobacterias, vivir. Pero no va a vivir un Clostridium botulinum ahí. Entonces yo ya sé qué microorganismos viven en un corte de carne y qué no, ¿sí? Después vamos a ver que yo puedo manejar el ambiente de un corte de carne. Si yo lo envaso al vacío, por ejemplo, le saco el oxígeno y le puedo alargar el periodo de duración a un bife, por ejemplo, y a otro tipo de alimentos también, ¿sí? Bien. Y después también tenemos, entonces ya vimos, el potencial redox, que lo que les digo es que si un alimento, ¿qué atmósfera tiene ese alimento? Si es un alimento con oxígeno, sin oxígeno, ¿qué tipo de microorganismo se va a poder multiplicar? Vimos el pH y vimos el AW. Después la composición química del alimento, ¿sí? Hay alimentos que por su composición química permite que crezcan más algunas bacterias que otras. Y esto yo no lo puedo modificar porque no le voy a sacar la proteína a un bife, o bueno, le puedo sacar un poco de grasa, pero no le puedo sacar la proteína. No le puedo cambiar su composición al huevo. Ese tipo de componentes químicos propios del alimento yo no los puedo modificar, ¿sí? Otros sí. Bien. Y después los alimentos tienen sustancias o estructuras antimicrobianas que por su propia naturaleza protegen al alimento de la invasión de las bacterias. Y acá que tenemos todas las cáscaras, la cáscara de la manzana, la cáscara de la fruta en general. Si yo les dijera, ¿qué es más seguro? ¿Comprar una manzana entera o en una bandejita cortada en rodajas? ¿Y ustedes qué me tendrían que decir? Una bandejita cortada en rodajas, porque ese producto le rompí su protección natural y está expuesto el contenido interno de la manzana a que se multiplique cualquier bicho. De hecho, es muy peligroso comprar alimentos que están cortados en una bandejita, y más todavía, o sea, no compren nunca frutas cortadas en una bandejita. Y si, por ejemplo, una ensalada de frutas es mucho más susceptible a contaminarse que una manzana entera. ¿Dónde debería estar la ensalada de frutas? Ahora vamos a ver por qué. Debería estar en la heladera, ¿sí? Y además, tiene que haberse manipulado bien. ¿Se acuerdan que les conté en otro video que hay ensaladas, hay preparaciones tipo ensaladas en bandejita que se hacen en baños, que se ha encontrado que se hacían en baños de una verdulería? Eso es terrible. Bueno, lo mismo con la ensalada de fruta. Si yo le rompo a un alimento su protección natural, le saco esto que le permite cuidarse de que lo invadan microorganismos. Obviamente un gusano puede perforar una manzana, pero una bacteria no, ¿sí? Entonces es una manzana, cualquier fruta, una banana, lo que sea, ¿sí? Cuando elijan frutas que tengan su piel entera, ¿sí? Traten de elegir eso. Y si compran, que no lo recomiendo, pero vieron que en el supermercado venden una sandía cortada a la mitad. La verdad es que esa sandía cortada a la mitad debería estar en frío, ¿sí? Para frenar la multiplicación bacteriana. Si ustedes llegan a comprar eso, mínimamente, sáquenle un pedacito, ¿sí? de la parte expuesta de la pulpa. Sáquenle, háganle un corte y sáquenle una capita para disminuir el riesgo de que si ese alimento se contaminó, por lo menos en la superficie,
tiene menos riesgo de que nos enfermemos. Conozco gente que se ha descompuesto severamente por comer sandía comprada cortada, ¿sí? Bueno, después también hay, por ejemplo, en los huevos, ya vamos a verlo en una clase especial, tienen lisozima, el huevo tiene enzimas que protegen al huevo de que en los primeros días de puesto el huevo, sustancias que la protegen de la multiplicación bacteriana, ¿sí? Y después, algunos alimentos tienen otro, como dice ahí, microbiota competitiva, es otras bacterias que le compiten a las bacterias contaminantes, le compiten por el ambiente, ¿sí? Entonces, todo eso que vimos hasta acá son los factores intrínsecos de los alimentos. Vayan pensando, como les dije, en realidad no les dije, pero ahora se los digo, cuáles uno los puede modificar, que yo les dije, y cuáles no los puedo modificar. Cuáles puedo manipular para hacer un alimento, y de hecho es lo que hace la industria. Cuando se hace una pasta seca, uno lo que hace es modificar un alimento para que dure más. No es lo mismo una pasta seca que una pasta fresca. Entonces, eso permite la duración. Cuando uno hace una conserva, ¿qué permite? La duración. ¿Esto para qué? Para que los alimentos puedan viajar más lejos, yo puedo vender de acá a China una conserva y viceversa. Para eso sirve la tecnología de alimentos, ¿sí? Discutamos si es saludable y bueno o no, sería otra discusión, pero tiene que ver con esto, con alargarle la vida a un producto alimentario. Bueno, esto es lo que les dije recién, ¿sí? Hay ciertas, esto léanlo tranquilos, pero bueno, es a modo de color para que sepan que hay bacterias que inhiben el crecimiento de otras bacterias. Después léanlo tranquilos. Bueno, ahora vamos a ver los factores ambientales. Extrínsecos es que es de afuera del alimento, ¿sí? Yo tengo un alimento acá, apoyado acá en una mesa, y el ambiente que rodea, el ambiente donde está ese alimento, son los factores extrínsecos, ¿sí? Tienen que ver con el ambiente. Bien, este es el más importante, es la temperatura de la que yo vengo hablando y ya, obviamente, les comenté antes, y esto es como un pilar dentro de la bromatología, ¿sí? Y es los rangos de temperatura. ¿Qué pasa entre los 5 y los 60 grados, como dice ahí, zona de peligro? Vean que está en rojo. Quiere decir que esas son las temperaturas entre las cuales las bacterias van a poder multiplicarse. Siempre alrededor de entre los 10 grados y los 40 grados, mejor todavía. Esa es como la temperatura ideal. Por abajo de 5, están refrigeradas, cuando uno lo pone en una heladera, se llama temperatura de refrigeración, las bacterias no se mueren, ¿sí? Se quedan quietitas, pero no se mueren, y por arriba de los 60, 65 grados, ahí sí hay muerte bacteriana. Bacteriana y de hongos y todo muere a más de 60 grados. Acá está muy, muy, muy clarito el tema. Vean que voy a empezar de abajo para arriba. Vean que a menos 18 grados la bacteria está dormida, no hay crecimiento. A temperatura de refrigeración de 1 a 4 grados tienen sueño, algunas se pueden multiplicar, pero están muy quietitas. Entre los 5 y los 60 están ahí todas reproduciéndose felices. ¿Qué dice ahí? Muévase a través de la zona de peligro tan rápido como sea posible, salir de ahí, recordemos las 2 horas máximas de temperatura ambiente, un alimento, y después dice, por arriba de 63 grados, fíjense, dice demasiado caliente, empiezan a morir, y arriba hay un ataúd, ¿sí? Cuando ya, ping, después de los 75 grados, caput, murieron las bacterias. Y ahí la pregunta dice, ¿es modificable esto? O sea, sí, nosotros somos nosotros somos quien decide todo este gráfico que estamos teniendo acá. Nosotros inventamos la heladera después de que seres humanos empezaban a conservar alimentos en hielo, usaban el hielo como, cuando hacía frío usaban el hielo, inventamos después los refrigeradores, y nosotros descubrimos el fuego y lo empezamos a utilizar para cocinar. Podemos modificar la temperatura de un alimento.
No es lo mismo dejar un yogur 24 horas arriba de una mesada que ponerlo en la heladera. Es una conducta nuestra. Y tiene que ver con esto, con que si yo lo dejo entre 5 y 60 grados horas a un alimento, chau, ese alimento, si hay una bacteria, a las horas, como vimos antes, va a haber millones. Bien, la temperatura es el factor ambiental que más afecta el crecimiento de los microorganismos. Crecen entre 8 y 90, pero la temperatura óptima para todos los microorganismos está alrededor de los 35. ¿Cuál es nuestra temperatura óptima? Bueno, ahora con el coronavirus ya sabemos más todavía de esto, pero nuestro cuerpo funciona a los 36 grados. Fíjense que las bacterias patógenas en general se mueven por la misma temperatura, ¿sí? Alrededor de los 35 grados. Eso es su temperatura ideal. Ya se los dije esto, acá les queda como machete. Congelación y refrigeración. Algunos microorganismos pueden vivir congelados por mucho tiempo, se quedan ahí congelados, ¿sí? Y la cocción en general mata a todos los microorganismos. Hay algunos que pueden necesitar más tiempo de cocción. Entonces, como dice ahí, fíjense que el Staphylococcus aureus puede sobrevivir a 60 grados por 15 minutos. Así que si yo puse un bife a 70 grados, o una torta en el horno, lo mato, ¿sí? Pero si entibié en un microondas un poquito, así, nada, apenas tibio, esta bacteria puede quedar viva, ¿sí? Eso para que sepan después las temperaturas de cocción. Bien, ¿qué más? Bueno, esto ya creo que más o menos se los dije. Las temperaturas bajan, retarda o detiene la multiplicación en el alimento, ¿sí? Por tiempos cortos, entre -2 y 4 grados, porque después se siguen lentamente multiplicando, así que por eso es que una leche en la heladera no dura eternamente. Duran mucho más los alimentos frisados que los alimentos en heladera, porque igual hay un avance lento de los microorganismos, sobre todo los alterativos, los que les cambian el sabor. Si yo abrí una leche y la dejo en la heladera y se me vence, a los 2 días va a estar ácida, y eso es por las bacterias alterativas que se siguen multiplicando. Por ahí no las patógenas, pero sí las que alteran al alimento. Y a -18 grados o menos son más largos, o sea, es mucho más largo el tiempo que puedo tener un alimento sin que se altere, ¿sí? Entonces por eso ahí puedo tener alimentos elaborados 3 meses, helados 6 meses a 1 año, pastas también pueden ser de 3 a 6 meses según si es relleno o no. Bueno, cada alimento tiene un tiempo diferente y lo pueden ver en el rótulo de un alimento, ¿sí? Después, vimos la temperatura del ambiente. Ahora, la humedad del ambiente, ¿sí? La humedad del ambiente siempre va a buscar, lo que dice ahí, es la humedad, decimos, humedad de tan 30%, 20, 80 en Buenos Aires, que siempre está la humedad altísima y los pelos quedan así. Bueno, eso es la humedad ambiente. Y, como digo, ¿qué pasa con la humedad en un alimento? Cuanto más seco sea un alimento, o sea, por ejemplo, el paquete de galletita, y más alta esté la humedad ambiente, va a buscar esa humedad del alimento equilibrarse con el ambiente. O sea, va a tratar, esto es un fenómeno físico, ¿sí? Que busca equilibrarse el alimento con el ambiente. Si hay más humedad en el ambiente, y el alimento es seco, más posibilidad hay de que se me humedezca. Si el ambiente es seco, y yo tengo, por ejemplo, un jamón o un queso, pongamos un queso que es húmedo, y lo dejo en un ambiente muy seco, ¿qué va a pasar con el queso? Se me va a poner esa costra seca que hay que cortar y tirar un pedazo de queso cuando se pone muy seco. ¿Vieron que pasa en la heladera a veces eso? Bueno, eso es porque el ambiente hay baja humedad, ¿sí? ¿Y es modificar la humedad del ambiente? Sí. Yo puedo regular la humedad de un ambiente, y debería. Si yo tengo un depósito de alimentos en mi establecimiento, voy a tener que ver cómo está la humedad, ya que me va a alterar o afectar a los alimentos que yo ponga en ese depósito. Lo mismo en una cámara refrigeradora. Tiene que tener una humedad y un tipo de ventilación adecuada para que no se mueva muy rápido la humedad, no se salga mucho ni quede muy húmedo. Eso es tecnología,
esto es que tengan una idea que afecta al alimento. No estamos hablando solo de enfermedades, sino que esto también afecta a la calidad. Y piensen que las materias primas, ustedes técnicos en gastronomía, su materia prima es el alimento y eso sale plata. Yo no quiero perder producto, ¿sí? Entonces no quiero que si guardo, no sé, tomates secos en un lugar se me pongan todos húmedos y se me hongueen, porque el lugar donde los guardo está muy húmedo, y se me llenan de humedad un tomate seco, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Ahí dice también que alterando los gases de la atmósfera, es posible retrasar la multiplicación microbiana en alimentos sin disminuir la humedad relativa. Eso son las atmósferas modificadas. Vieron que hay bandejitas donde se ponen alimentos. Acá no es tan común, pero en otros países se usa mucho la atmósfera modificada. Yo no le cambio la humedad al ambiente del producto, o sea, yo lo pongo en una heladera, y está en ese envase con atmósfera modificada, y pase lo que pase en el ambiente, no me va a modificar el alimento. ¿Sí? Es medio complejo. Al que le interese más tecnología alimentaria, vamos a seguir hablando de esto. Esto es para que vayan teniendo una idea, pero al que tenga más interés les puedo pasar más material. Una humedad relativa muy baja ocasiona pérdida de agua en los alimentos, por lo que les dije. Si el ambiente está muy seco, se va a sacar, es como que se va a extraer agua del alimento y se me van a secar. Y ahí ve que dice, se me arrugan las verduras, las frutas, se me ponen todas medias así como pachuchas porque se les va el agua al ambiente. Entonces tengo que ver si en mi depósito de frutas y verduras, la humedad del ambiente para que no se me seque esta materia prima. Una humedad muy alta favorece la multiplicación de microorganismos capaces de producir alteraciones en los alimentos almacenados, ¿sí? Entonces, hay que ir viendo qué humedad necesitan distintos tipos de alimentos, sobre todo estos, los alimentos que no están envasados, ¿sí? Porque por ahí un alimento en su envase es más manejable, o un queso, que lo cortés y después lo pongo en un tupper, o lo tapo con un film, no va a tener tanta modificación como una fruta, una verdura, una hortaliza, que están expuestas, ¿sí? Se va a modificar más esto. Bien, esto se los dije en relación con la humedad, que puede haber atmósferas modificadas, atmósferas controladas, uso de vacío, y esto siempre es en alimentos envasados, ¿sí? Vean que hay distintos, quizás no son cosas que se conozcan tanto acá, algunas sí, pero fíjense que ahí hay frutas desecadas envasadas. Las atmósferas modificadas le ponen una cantidad de oxígeno, nitrógeno, que le permiten alargar la vida útil de esos productos, ¿sí? Esto es mucho tecnología de los alimentos. Como digo, el que le interesa, puedo pasarle más datos sobre esto. Y con todo esto que vimos, ¿sí? Principalmente con los factores intrínsecos, los que son del alimento, después repásenlos, podemos clasificar a los alimentos de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo ¿de qué? De contaminarse, ¿sí? Si estamos hablando de microorganismos. Entonces, los de alto riesgo van a ser todos los que vimos en general con el AW alto, el pH cercano a 7, ¿sí? Y con bastante humedad, carnes, pescados, algunos vegetales, conservas en general, que tienen que tener las conservas el pH bien ajustado, ¿sí? Los lácteos, el arroz cocido por el riesgo de Bacillus cereus. Después están los alimentos de mediano riesgo, que son los que tienen rellenos, las pastas rellenas en general. Yo a la pasta rellena la pondría más como de alto riesgo, porque es muy fácilmente contaminable, si bien está acá en esta diapositiva. Y los de bajo riesgo, los que tienen AW bajo, las pastas secas, los cereales, las harinas, las galletitas secas, siempre y cuando uno mantenga una buena condición del envase y ese producto no se altere, ¿sí? Y esto es todo por hoy. Este es un tema bastante aburrido, yo sé que es bastante aburrido, pero es importante entenderlo, ¿sí? Los factores intrínsecos y extrínsecos y cómo estos pueden modificarse por el humano, cómo nosotros podemos manipularlo, y entender esto, tener bien claro esto y todo lo que vimos antes,
nos va a permitir ahora, a partir de ahora, empezar a ver qué son las buenas prácticas de manufactura, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de la clase que viene, la próxima presentación, ¿sí? Voy a seguir con esta metodología de videos, no porque no quiera, o sea, me encantaría, en algún momento voy a hacer un encuentro para que nos veamos las caras un ratito, pero la verdad que prefiero grabarlo para que lo escuchen tranquilos, a su tiempo, puedan rebobinar. Lo veo con las clases de mi nena de 8, que a veces hay ruido ambiente, se corta. Si yo les estoy explicando esto en vivo y tienen mala señal, por ahí se corta, no se entiende, y la verdad que no les sirve a ustedes ni a mí. Entonces por eso yo les grabo el video, que ya les quede, para que lo puedan pensar y reflexionar. Me da mucha pena no tengamos un intercambio, porque ustedes no me pueden ahora parar y decir, profe, no entendí esto, me lo explica de vuelta, pero me escriben, esto no lo entendí, se me hizo muy complicado. Este es uno de los temas más difíciles, el de los factores, de entender, de todo lo que vimos hasta acá. Así que véanlo tranquilos, piénsenlo, y cualquier cosa me escriben. Igual yo les voy a mandar material de apoyo. Y en estos días les voy a avisar si va a haber alguna evaluación. Yo necesito evaluar cómo vienen, porque quiero pasar al paso siguiente, que es buenas prácticas de manufactura, con esta base bien clara, para que después podamos aplicar lo otro adecuadamente. Así que bueno, les mando un beso virtual y nos vemos, o nos leemos, ¿sí? Bueno, espero que no les sea horrible esto. Adiós.